Señor mi Dios, ayúdanos a presentar esa atención, esa dedicación y toda la disposición para escuchar de tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Enséñanos conforme tus preceptos para poder caminar correctamente ante tu vista. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muchas veces nos preguntamos cómo es la mejor forma de poder agradar a Dios y poder caminar en sus caminos. Siempre vamos a saber esto y quiero contarles algo. La mejor forma de poder caminar en sus caminos es primero escuchar a Dios. ¿Y cómo escuchamos a Dios? A través de su palabra. Vean los demás mensajes en que Dios me ha permitido subir en este canal. Y lo que nosotros siempre vamos a entender o debemos de entender es que la mejor forma de poder dar en sus caminos es escucharlo a Él a través de la Biblia, a través de su palabra. Todo lo que está escrito aquí es cierto, escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Todo esto es basado para que el hombre pueda caminar correctamente, o sea, no en su propia opinión, no en su propia prudencia, no en su propia inteligencia, sino que todo tiene que ir conforme a lo que Dios dice. A eso le podemos nosotros llamar que estamos poniendo mucha atención a la soberanía de Dios. La soberanía debe de estar en nuestras vidas, debe ir delante y sobre nosotros. Si nosotros no dedicamos tiempo en entender y recibir la soberanía de Dios, someternos bajo su voluntad, nunca vamos a entender del por qué Dios nos hace llamados, que oremos, que hablemos con Él, que leamos su palabra, que dediquemos a cambiar nuestras conductas y comportamientos, aún nuestras mentalidades, para honrarlo a Él, y que a través de nuestros actos, de nuestra forma de ser, nuestra forma de ver las cosas, demuestran una alabanza y una exaltación a Él, del Dios que vive en nosotros. Y es que todo lo que tenemos que hacer es hacer todo conforme su voluntad y no nuestra voluntad. Tal vez podemos decir que es un Dios egocentrista o egoísta. No es así. Es que todo lo que hagamos para honrarle a Él, siempre vamos a ser personas que vamos a tener unos mejores caminos, porque toda la sabiduría y todo lo correcto viene por parte de Él. Es como, por ejemplo, si un niño de 1 año intentara caminar por sí solo, en sus propias fuerzas, dirigiéndose a un lugar fuera de la ayuda de su padre o de su madre, el niño siempre tropezará, no se pondrá sobre sus pies. Le costará, le será muy difícil. Pero para que el niño pueda caminar correctamente, para que el niño pueda andar correctamente, con pasos de firmeza, con pasos fuertes, ¿qué es lo que debe de hacer? Tomarse de la mano del padre o de la madre. Si nosotros caminamos tomados de la mano de nuestro Padre Celestial, nunca vamos a tropezar en los caminos, porque estamos dependiendo de Él y no de nosotros mismos. En estos días, una persona de aquí de la iglesia me comentaba, para ser más precisos, hace 2 días me comentaba que muchas veces siente que al orar no obtiene las respuestas. O sea, ha pedido por sus hijos, ha pedido por su casa, ha pedido por su negocio, porque tiene un pequeño negocio. Y a la respuesta de esta enseñanza que esta persona pues me solicitó que hoy pudiera compartirlo, no solo con esta persona, sino que con todos ustedes, permítanme entonces compartirles a ustedes lo que esta persona me solicitó.
Y Dios le bendiga, hermana, porque yo sé que está viendo y oyendo este mensaje. Entonces, la pregunta es, ¿por qué muchas veces cuando esta persona hace una oración a Dios, algunas veces sí le responde, pero hay muchas veces que no le responde, siente que no le responde? Entonces, hablábamos con esta persona en estos días y yo le contaba de que muchas veces Dios a mí me responde y no de inmediato. Fíjense que me responde como a los 2, 3, 4, 5 meses y recibo la respuesta de lo que estaba pidiendo, pero no es un tiempo específico, sino que son diferentes tiempos, siempre a la voluntad de Dios. Y esta persona me decía también que pedía sobre sus hijos, pedía sobre su casa, pedía sobre su negocio que tiene. Entonces, pero sí siente que Dios le escucha, me contaba, pero siente que Dios no le responde. Es como que si ahí estuviera Dios y Dios sí recibe su oración, siente que Dios sí le está escuchando, pero no le responde algunas veces. Pero oigan esto, y quiero compartirles con todos ustedes lo que hablábamos en ese momento y la respuesta de lo que me dijo esta persona. Primero veamos cuál es la diferencia entre la eficiencia y la eficacia. Una oración eficaz. Una oración tiene que ser muy eficaz delante de Dios. Y es no tanto como para Él, sino que es para que nosotros entendamos su voluntad. ¿Cuál es la diferencia entre una eficiencia y una eficacia? Ok, usted se propone hacer algo, alcanzar una meta. Su eficiencia es que usted es constante y sí lo hace. Comienza a hacerlo, lo hace y termina. O sea, llega hasta la meta. Perfecto. Usted fue muy eficiente para comenzar a hacer algo, lo está haciendo y terminó de hacerlo. Hasta ahí vamos bien. Pero a esa eficiencia le hace falta la parte eficaz. Y la eficaz significa que usted lo va a hacer bien, ¿verdad? Que usted va a hacer lo mejor posible y más allá de lo mejor. Es posible con pocos recursos, pero lo más bonito o lo más perfecto, lo que se pueda. Entonces, cuando nosotros decimos que una oración tiene que ser eficaz, significa que está bien que usted y yo nos pongamos a orar todos los días. Estamos orando, oramos en la iglesia, oramos en la casa, oramos en el trabajo, oramos en la universidad, oramos donde sea. Pero eso es eficiencia, una oración constante. La eficacia, ¿dónde se encuentra la eficacia en una oración eficiente? La eficacia es cuando usted a esa oración sabe a quién le está hablando y sabe cómo y cuándo le va a responder a Dios. O sea, que su eficacia en la oración es saber lo que usted está pidiendo, saber cómo lo está pidiendo, sabiendo usted qué resultados posibles pueden haber, y sobre todas las cosas, usted sabe esperar en Dios con paciencia y con tranquilidad y con gozo. La oración debe de ser escuchada, es cierto, por Dios. Y en nuestra oración debe de escucharse más a Dios. Pero debemos de escucharnos lo menos posible nosotros mismos. Como primer paso. ¿A qué me refiero a eso? Lo que pasa es que muchas veces en las oraciones pedimos mucho para nosotros y menos como para la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué sentido tiene una oración? Una oración, el sentido más perfecto es tratar de hacer la voluntad de Dios y agradarle a Él con todo lo que pedimos, hacemos, sentimos, pensamos e intencionamos. Porque como dijimos en un principio, si yo no hago las cosas como para exaltar a Dios y que esté conforme su voluntad, yo no podré caminar correctamente agarrado y tomado de la mano de Dios, sino que siempre voy a querer agarrar mi camino. Perdón. Siempre yo voy a querer hacer las cosas a mi voluntad, a mi tiempo, a como a mí me gusta. Y una oración eficaz no puede existir eso. Porque en toda la oración siempre yo menciono todo yo.
pero nunca o es muy poquito lo que menciono Dios. Es cierto, la oración debe de ser una comunicación con Dios. Usted háblele todo lo que siente, pero no se enfoque en usted mismo. Usted tiene que enfocarse en el poder de Dios. Señor, yo sé que tengo esta necesidad, ¿sí? Pero sea tu voluntad cuándo lo puedo recibir, cuándo voy a recibir el resultado, cuándo tú crees que puedo recibir la respuesta. Te lo dejo en tus manos. Mientras tanto, usted prosigue, continúa con su vida, su consagración y su comunicación con Dios. Pero aquello que pidió, se lo deja ahí. Al día siguiente que usted ora, vuelve a recordar: Dios, acuérdate que te pedí esto. Ayúdame, por favor. Sea en el momento en que tú quieras. Pero existen oraciones que dicen: Señor, mira este problema, yo tengo este problema, ayúdame, Señor, porque yo necesito esto, porque yo quiero aquello, Señor, porque yo siento debilitarme, Señor, porque yo siento y se van en todas las oraciones diciendo yo. Pero en toda la oración hay poco de decir: Señor, hágase tu voluntad. Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. No debemos escucharnos solo nosotros mismos en la oración. Debemos escuchar a Dios, hablarle a Dios. De Él se trata, no tanto de nosotros. La oración debe ser escuchada más por Dios y no solo escucharnos a nosotros mismos, ¿verdad? La lástima, la queja, sino que debe de existir un agradecimiento y una obediencia. Cuando tú quieras, Señor, en tu momento, en tu vasta sabiduría, tú sabrás. Gracias, Señor, por estos momentos. Y sentirse confiada de que Dios le responderá en algún momento. Y no tiene de malo, nada de malo, pensar de que en algún momento sucederá. Hay muchos que dicen: no, para eso de qué sirve, mejor lo hago con mis propias fuerzas. No es eso, sino que es saber esperar en Dios, porque Dios tiene toda la sabiduría de parte de Él. Debemos pedir lo que agrada a Dios, lo que le agrada a Él. Muchas veces nosotros pedimos lo que queremos, pero no lo que necesitamos. Y eso es lo que nosotros también tenemos que entender. Dios quiere siempre prosperarnos, quiere siempre ayudarnos, quiere vernos gozosos, pero también quiere que sobre todas esas cosas que nosotros queremos recibir o debemos recibir o necesitamos recibir, sobre todas esas cosas reconocer que todo viene de parte de Él. No de parte de una persuasión, sino que de una voluntad de Él. Siempre a nosotros nos va a ayudar a nuestro bienestar espiritual y aún moral, sentimental, emocional, mental, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y a regirnos conforme sus caminos. Santiago capítulo 4, y leamos qué es lo que dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Hay mucha gente que le ha pedido a Dios paz en su corazón, le ha pedido paz en su vida, pero buscan caminos por los vicios, buscan caminos por los deleites del mundo, buscan las salidas por lo que la sociedad sabe dar, y se cansaron de pedirle a Dios. Y es que nosotros no debemos de tener ese cansancio y buscar la salida por los vicios, sino que debemos de saber esperar, porque en verdad, óiganme esto, Dios sabe el momento indicado en que Él va a responder lo que le pedimos. En mi caso, hay muchas cosas que yo le pido a Dios y muchas se me han respondido a la semana, otras al día siguiente, pero la mayoría de veces a los 3, 4, 5 meses, y hay una petición o dos peticiones que llevo años de estarlo pidiendo y todavía sigo esperando la buena voluntad de Dios. En su momento lo va a dar, pero mientras pasa ese tiempo, mientras se alcanza la respuesta de esa oración, mientras Dios va a responder, ese tiempo que está pasando es un proceso que Dios está formando en mí, la paciencia, la fe y la esperanza.
que a mí no me va a servir solo para esa petición, me va a servir para otras cosas, para responder a otras situaciones. Que necesito aprender yo, tener esa paciencia, esa confianza. Si yo no la tengo, no aprenderé a hacerlo en otras más situaciones. Todo lo que Dios hace es perfecto y debemos de entenderlo. Debemos de entender cómo es que Él funciona, cómo es que Él hace las cosas a su modo. Y siempre, siempre vamos a ser nosotros los que ganemos, nunca los que perdamos. Esa es la parte. Porque todo lo que nosotros pedimos siempre lo hacemos conforme lo que queremos, lo que estábamos diciendo, y no lo que necesitamos. Debemos aprender a pedirle a Dios algo necesario para nosotros, ¿sí? Y no tanto como para deleitar un gusto, deleitar un capricho, deleitar un berrinche o deleitar algún deseo. Es tanto la necesidad que nosotros tenemos de estar conectados y cerca con Dios y de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que pedir todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a entender nosotros cuál es la voluntad? Leyendo su palabra y pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos hable de alguna forma, que nos haga entender, que nos haga sentir, que nos haga pensar qué es lo que quiere de nosotros. Y cuando nosotros lo entendamos y cuando Dios nos revele, ahí es donde nosotros vamos a entender entonces que todo lo que nosotros vivimos, pasamos y sentimos siempre estuvo conectado a la voluntad de Dios y siempre era para nuestro beneficio. La oración eficaz tiene que ir amarrado también de sinceridad. Jeremías, leamos Jeremías capítulo 29. Capítulo 29 de Jeremías. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Oigan esto, qué importante. Leamos con mucha atención este pasaje de la Biblia. Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de maldad, para daros el fin que esperáis. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios no ignora nada de lo que nosotros le pedimos. Cualquier oración o una petición, Dios no lo ignora, no lo está dejando en el baúl de los recuerdos o lo está dejando en el file último para que respondernos hasta de último. No, no es eso, no hay turnos, no hay una cola como para que primero le respondo a ese, después a este. No, no es así. Cada quien lleva un proceso para poder recibir lo que nosotros queremos y necesitamos. Y ese proceso se llama paciencia. Entre más paciencia tengamos, entre más confiemos que algún día Él sí nos va a responder y tenemos esa confianza, más rápido viene la respuesta. Porque es conforme la fe que tengamos. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Versículo 11 del capítulo 29 de Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de maldad, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿qué? De todo vuestro corazón, o sea, sinceramente, honestamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. O sea, nosotros queremos que Dios reciba nuestra honestidad en la oración, que reciba la honestidad en la necesidad que tenemos, que honestamente Él nos pueda escuchar. Pues nosotros también tenemos que ser honestos con Dios, hablarle lo que necesitamos y también ser honestos en que entendemos que Dios va a responder en su momento apropiado. Debemos de conocer también de que Él es el que tiene el control del tiempo y del espacio, de los momentos, y no nosotros. Lo vamos a recibir en el momento oportuno. Y no estamos hablando que andamos mal, no es eso. Ese es otro factor. Usted mismo se conoce. Yo mismo me conozco. Si usted cree de que anda en malos caminos, pero sí quiere recibir buenas dádivas de Dios, arregle su vida, arregle sus áreas, componga sus áreas de vida, de conducta, de hábitos,
de mentalidad, sentimientos y emociones para poder agradar a Dios y así usted pueda recibir pronto la respuesta a su petición. Pero si usted considera que sí está caminando correctamente con Dios, entonces esperemos. ¿Qué nos cuesta? ¿Verdad? A veces somos muy desesperados. Tenemos que tener paz en nuestro corazón y dejemos que Dios sea el que responda, porque a todos nos pasa, no solo a 1, 2, 3 personas, no, a todos nos ha pasado de alguna forma. Nosotros tenemos que esperar en Dios y ese momento, que nosotros sepamos esperar, cuando venga ese momento, vamos a recibir lo que nosotros pedíamos, más lo que Dios le va a agregar, lo que nunca esperábamos que íbamos a recibir. Así es nuestro Dios. Debemos de pensar en la situación o la contraparte. Nosotros muchas veces decimos: Señor, mira, yo necesito esto, yo necesito aquello, yo necesito que aquella persona, yo necesito que esta persona. Pero tenemos que entender y conocer cómo está la otra persona, cómo es la otra situación. Tal vez la otra situación no está listo para hacer una respuesta para nosotros, o todavía nosotros no estamos listos para recibir esa respuesta. Debemos de entender ambas partes, analizar conforme la guianza del Espíritu Santo. Porque si nosotros decimos: yo necesito esto, pero ¿qué me importa lo que está pasando del otro lado? No es así. Dios es el que sabe y el que mide los corazones, el que estudia las situaciones. Y Dios va a responder conforme su voluntad, no mi voluntad. Entender la soberanía de Dios en toda la oración. Si yo no entiendo la soberanía de Dios, o sea, yo no voy a recibir de que Él es el que maneja los tiempos y los espacios, entonces siempre voy a pensar que Él va a hacer mi voluntad. Yo soy predicador, yo soy músico cristiano y como yo canto música, alabo a Dios en una iglesia y como predico, entonces todo lo que yo le pida, Él lo tiene que hacer, Él debe de hacerlo. No, no es así. Él no está a nuestra disposición. Es que nosotros somos los que estamos a la disposición de Él, porque Él es el Dios de nosotros. Y todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, es perfecto. Y si nosotros nos acoplamos y nos vinculamos a su voluntad y a sus mandamientos, vamos a caminar correctamente. Si no, siempre vamos a encontrar peros en nuestros caminos. Y por último, aprender a esperar en Él con paciencia y al tiempo de Dios. Veamos entonces Mateo capítulo 6, el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 33. Dice en el nombre de Cristo Jesús: no os angustiéis, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios sabe y conoce nuestras necesidades. Él no los ignora. Él no es un ignorante sobre todo esto. Lo sabe. Sabe nuestra angustia, pero también a veces sabe nuestra desesperación. Y Él sabe que tenemos necesidad de aprender a confiar y a tener paciencia. Él sabe lo que necesitamos alimentarnos, las vitaminas que necesita nuestro cuerpo. Él sabe todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. A veces estamos débiles o a veces estamos muy gorditos, no lo sé. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Dios sabe todo eso. Pero debemos de esperar en Él. Como cuando un padre llama por teléfono: esperen en casa, familia, que yo voy a llevar la cena, que yo llevaré el almuerzo. Y todos están esperando al tiempo que Él venga. Porque usted no va a decir: bueno, mi papá no vino o no ha venido, ya pasaron 15 minutos, entonces mejor voy a pedir yo mi propia comida y que vean qué hace. Nadie va a decir eso. Todos vamos a esperar cuando alguien ofrece algo, en su tiempo. ¿Sí? Porque del otro lado no sabemos qué está pasando. Y esa es la paciencia, la confianza que debemos de tener. Si usted sabe que es hijo de Dios y usted sabe que es hija de Dios, usted debe de saber que Dios siempre le va a responder y en algún momento lo va a hacer. Si somos hijos, sabemos esperar al Padre en su tiempo, a su voluntad y en su momento. No nos desesperemos, sigamos confiando en Él, sigamos hablando con Él. No puedo creer que solo tengamos una petición, hay muchas.
contémosle todo lo demás. En su momento, Él sabrá de respondernos uno por uno, ¿sí? Conforme su voluntad, conforme a lo que necesitemos. Pero no nos apartemos de la mano de Dios. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que está oyendo y viendo este mensaje. Conforme sus necesidades y sus peticiones, respóndele, Señor, conforme también tu voluntad. Danos la paciencia, danos el gozo, la tranquilidad, reconociendo tu soberanía sobre nuestro ser, nuestras vidas y nuestras almas. Gracias, mi Dios, por tenernos tanta paciencia y permitirnos seguir adelante contigo. Bendito y alabado sea tu nombre, mi Dios. Amén y amén. Que Dios te bendiga y sobre todas las cosas, lee palabra. Que esto es lo que nos va a enseñar a nosotros a vincularnos con Dios. Bendiciones.